Hace 50 años, nace una institución que paso a paso ha ido consolidándose como el alma mater del Estado Trujillo, con una profunda referencia a nivel nacional e internacional. La etapa fundacional del núcleo es un poema. La gente que actualmente ve a la universidad y los que recuerdan cómo es la Universidad de los Andes en Trujillo, no tienen todas las ideas claras de cómo surgió el núcleo y lo que sufrió la población que se propuso traer a Trujillo una sede de la Universidad de los Andes. Trujillo fue el pueblo que se movilizó y presionó para que este proyecto fuera posible. Recordemos que para 1970 se venía desarrollando una tendencia muy importante en la sociedad latinoamericana y sobre todo venezolana, donde habían reformas muy importantes, cambios muy importantes en la vida social, en la juventud, en las universidades. La Universidad de los Andes, acatando una política del gobierno nacional, específicamente el presidente Rafael Caldera, que era la política de regionalización y modernización de la educación superior, que consistía en primer lugar en la modernización, era crear universidades experimentales, alternativas en su organización a las ya existentes, que eran 6 universidades que existían en el país. Y por otro lado era la regionalización de la educación superior, que era llevar las universidades a las distintas regiones del país. Fue así que en ese escenario se planteó la extensión del núcleo universitario Rafael Rangel. El propósito primordial era contribuir en el desarrollo de la subregión Motatán-Cenizo, con proyectos de formación profesional y técnica, investigación y extensión en diversas áreas del conocimiento, preponderantemente en educación y en las áreas de producción agropecuaria. Además, eso se conjugó con el deseo puesto de manifiesto por toda la comunidad trujillana en aquellas acciones y movilizaciones que todos los sectores realizaron en pro de la apertura de una extensión universitaria para el Estado por allá en los años 70. De allí se conectaron con el Consejo Municipal, con la Asamblea Legislativa, y se comenzó un gran proyecto que se extendió al pueblo trujillano, incorporándose los trabajadores, y se incorporó la fuerza de la juventud, de los estudiantes, que fueron los más interesados porque ellos serían los mejores beneficiarios de este proyecto. En Trujillo se empezaron a crear núcleos de apoyo en función de esta lucha por la Universidad Trujillana. Un grupo de cerca de 10 estudiantes, entre los que recuerdo formaban parte el economista Radio Muchacho, Carlos Bello, Alberto Méndez Martínez, Olida Ochoa, Jorge López Salas, también Luis Lobo. Es decir, un grupo de estudiantes universitarios que juramos luchar por este propósito sin orientar la acción a ningún distrito en particular. Hicimos esa visita a todos los distritos en la época y logramos que Trujillo Capital fuera el único entonces que se interesó por esta posibilidad de aspirar a esta extensión universitaria. Aprovechando en ese momento que existía en Mérida esa idea y esos equipos técnicos preparando el proyecto de la Universidad de Trujillo, o sea, el núcleo de Trujillo, se conectó con el doctor Antonio Luis Cárdenas, quien era uno de los líderes de los proyectos de extensión universitaria, y se conectó con el Ateneo de Trujillo, que se convirtió en el epicentro de este gran movimiento pro universidad. Aquí se logró constituir una comisión de gente notable vinculada a la cultura, a la educación del Estado, y desde entonces pues se gestó ese movimiento que después permitió que se lograran inclusive algunas tomas universitarias que también promovimos nosotros desde la Asociación Trujillana de Estudiantes Universitarios. El 27 de julio
de 1971 se declaró la hora cero. Era la hora en que iban ese movimiento a concretar la presencia de los trujillanos en la ciudad de Mérida a solicitar su universidad. Una marcha que salió de Mérida, una caravana con más de 100 vehículos. Se calculaban que había entre 500 y 700 personas en el viaje hacia Mérida. Recuerdo que partimos desde la Vuelta de Lola en Mérida. Los trujillanos en Mérida se convocaron a través de la Asociación de Estudiantes Trujillanos. Esa convocatoria permitió que muchos trujillanos esperáramos a esa caravana en la Vuelta de Lola. Digo nosotros porque yo era estudiante en los primeros años de ingeniería en Mérida. Esperamos esa caravana y bajamos marchando hasta la sede del Consejo Universitario, que es el edificio del rectorado. Llegamos a Mérida, me acuerdo que llegamos a Mérida alrededor de las 2 de la tarde. Allí nos estaban esperando las autoridades. ¿Qué ocurre cuando estamos allí? Que las autoridades, abrieron las puertas. Hicimos una toma al rectorado, una toma que recordamos financió Radio Trujillo a través de un radiomaratón que logramos en esa oportunidad y que permitió que pagáramos el costo de todos los transportes para trasladar gente a Trujillo. Eso fue una fiesta de los trujillanos. Para entonces era el rector Pedro Rincón Gutiérrez, quien asumía las riendas de la universidad junto con algunos decanos trujillanos, entre ellos el doctor Antonio Luis Cárdenas y también otros 2 directores más trujillanos. Ellos nos recibieron con mucho cariño. Te voy a hacer lo siguiente. Allí se presentó el documento al Consejo Universitario y se inició el proceso legal de conformar la idea fuerza hacia la Universidad de Trujillo. Una cosa titánica. Lo difícil fue salir de Mérida. Nosotros entrando llegamos bien, pero salimos de Mérida con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque al regresar de Mérida, nosotros fuimos capaces de traernos 3 buses para Trujillo, que eran de la ULA, y nos metimos, y nos trajimos esos buses, y nos empezó la policía, la Guardia Nacional a perseguirnos. Bueno, entonces nos venimos, así será que nos venimos por aquí, por los lados de Vigía. Veníamos preocupados porque cualquier cosa puede haber ocurrido allí. Venía el bus a todo dar, veníamos todo el mundo preocupado, gritando, otros, que nos enfrentáramos. Y llegamos a Trujillo. Acá en Trujillo, pues nos están esperando, mucha gente nos esperó en Trujillo. Logramos que ese concurso de rectores, luego de venir varias veces a Trujillo, finalmente solicitara del Consejo Nacional de Universidades la creación de esta extensión universitaria. De manera que el pueblo trujillano tuvo un papel protagónico de importancia que mostró que un pueblo unido, movilizado, puede encontrar algo tan importante como era construir la obra más relevante del siglo XX en el estado de Trujillo. Transcurría el año de 1972, cuando el 23 de junio, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes emite el decreto de creación del Núcleo Universitario de Trujillo, el cual se oficializó el 24 de julio de 1972 en el Centro de Historia en Trujillo Capital, hoy Casa de los Tratados. Asimismo, se celebró una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del Estado Trujillo, donde intervinieron su presidente, el diputado Arturo Luis Barrueta, el doctor Luis Herrera Campins, diputado al Congreso Nacional por el Estado Lara, y el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, rector de la Universidad de los Andes. Cuando comenzamos a luchar por esta noble y patriótica causa, nos trazamos la norma de no descansar un solo instante hasta vencer. Sabíamos que el éxito en las grandes empresas nunca se ha conquistado sin antes vencer serias dificultades, múltiples incomprensiones y, por qué no decirlo, hasta encontrados intereses en algunas ocasiones.
pero ese mismo convencimiento que teníamos fortalecía nuestra fe y empinaba nuestra voluntad. La ciudad fecunda, 4 veces secular, siente el galope de la sangre, precursor de un parto de alegría. La han rejuvenecido las entrañas que se creyó cansadas y le florecen por doquier racimos de estudiantes, voces, ruidos, marchas, cantos, risas. Son expresiones de una nueva energía que exige cauce, de una juventud que pide cancha, de una inquietud que busca alas para el sueño. La luz está encendida, te llama, te invita, te convida a compartirla. Acude, joven, a iluminarte para que luego ilumines a tu pueblo con tu presencia crítica, con tu trabajo solidario, con tu acción creadora. Da de ti cuanto puedas dar, que entonces recibirás cuanto puedas recibir. Pueblo trujillano, lo poco que pude hacer para hacerle justicia al pueblo que ustedes representan fue un acto de fe, de devoción y de humilde comprensión. Y hoy, cuando culmina una etapa importante de mi vida, puedo decirles con el corazón abierto que uno de mis mejores logros como universitario es haber sido modesto, jornalero al abrir un camino que será el más glorioso para este pueblo, infinitamente bueno como su universidad. Es la cristalización del esfuerzo de la comunidad trujillana de contar con una institución de educación universitaria que facilitara el ingreso de los estudiantes nativos sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país. Y en eso, Mireya me habló de la idea que tenían aquí, que había surgido, de crear una universidad en Trujillo. Y había un movimiento interesante en todo el estado de Trujillo, particularmente en Trujillo y en Valera. Y había una rivalidad entre Valera y Trujillo. Valera quería que la universidad estuviera allá, Trujillo que estuviera acá. Pero yo vi la oportunidad de que si se creaba la universidad en Trujillo, eso iba a darle vida a Trujillo otra vez. Y Trujillo iba a desarrollarse. Entonces, una de las cosas que pensé es hay que estudiar muy bien la ubicación de esa universidad. Lo primero que se hizo para que la universidad comenzara fue comprar el Colegio Santana. Por cierto, eso es parte de la historia del núcleo. Cuando se compró el Colegio Santana, ya yo había sido esa misma semana nombrado el coordinador, que luego cambió a vicerrector decano del núcleo. Bueno, yo fui el primer coordinador y recibí el nombramiento del doctor Rincón, que era el rector, y vine acá a Trujillo y recibí de la hermana directora del Colegio Santana las llaves del colegio. Entonces, el núcleo ya estaba creado, ya tenía sede, y el núcleo éramos, pues, el local, el Colegio Santana y yo. Eso era el núcleo de Trujillo. Ahí había que comenzar a construirlo. Pero había mucho apoyo de la comunidad. Si no hubiera habido ese movimiento tan grande que se hizo, sobre todo en los ateneos, visitas al núcleo, al consejo universitario, etcétera, no se hubiera creado. De manera que yo tenía la idea de que había que crear la universidad y crearla aquí en Trujillo. Pero les dije, y en las charlas que daba, en las discusiones que teníamos, tanto aquí como en Valera, en Escuque. Claro, en Escuque también, recuerdo Pancho Crespo y otros querían que, ¿por qué no en Escuque? ¿No? Si yo era de Escuque y tal, que era una oportunidad para Escuque. Pero Trujillo tenía muchas ventajas. Una, está en cierta forma en el centro, está más o menos equidistante
o relativamente cerca de Escuque, muy cerca de Valera, cerca de Pampán, de Pampanito, bueno, es un centro. Y luego yo pensé, como decía, el Colegio Santana para comenzar, pero yo decía, no debe estar el núcleo en Trujillo, en el centro, y mucho menos donde está el Colegio Santana, en la parte alta, que de manera que los estudiantes que vengan de Pampán, de Pampanito, de Valera, etcétera, tienen que atravesar la ciudad. Eso por una parte. Por otra parte, los disturbios. Recuerden que esa era la época de los grandes disturbios de las universidades. Entonces los disturbios en la ciudad de Trujillo, eso iba a ser un problema. Y era otra de las razones por las cuales yo decía no debe ser en Valera, porque Valera es una ciudad comercial. Y yo decía, si se hace una universidad en Valera, pues el día que haya un disturbio trancan todo el comercio, trancan las vías y prácticamente estrangulan la vida no de Valera, sino del Estado de Trujillo. Entonces lo mejor es buscar un sitio más o menos intermedio entre Valera y Trujillo, más cerca de Trujillo que de Valera. Y surgió por casualidad, me informaron entre varias opciones que vendían la hacienda esta del Prado. Y entonces hablé con el gobernador, con la Asamblea Legislativa, con el rector, que todos apoyaban. Hay un gran apoyo de todos. El recuerdo de la Asamblea fue extraordinario y el rector Pedro Rincón Gutiérrez, que se enamoró de la idea y me encomendó el Consejo Universitario que yo hiciera el proyecto. Y cuando me hablaron de la Hacienda del Prado, yo soy geógrafo, geomorfólogo, y yo hice un curso en Delft, en Holanda, de fotointerpretación. Yo me busqué todas las fotos aéreas de Trujillo, de los alrededores, y me puse a estudiarlas. Y vi que el Prado era un sitio ideal. Además, en ese momento ya se pensaba en la necesidad de hacer una nueva vía entre Valera y Trujillo, y yo dije, bueno, si se escoge el Prado, eso va a influir para que se haga la vía y se haga una autopista de Valera a Trujillo, lo cual va a favorecer mucho también de manera que los estudiantes de Trujillo, para llegar al núcleo, gastarán 5 minutos, 10 minutos, y de Valera al núcleo, pues será un cuarto de hora, una cosa, 20 minutos cuando más. Entonces, prácticamente el núcleo va a servir para las dos ciudades. Y le va a dar vida, también le puede dar vida a pueblos vecinos como Pampanito, Pampán, etcétera, que yo pensaba que podían servir para residencia de estudiantes. En ese andar, el 25 de abril, en el año 1977, por decisión del Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, es bautizado bajo el epónimo de Rafael Rangel, para rendir de esta manera un permanente homenaje al hombre de ciencia, quien junto a José Gregorio Hernández simboliza el ejercicio científico en la exploración de alternativas para beneficio de la comunidad. Una vez adquirido por el gobierno regional de ese entonces, la hacienda El Prado se transforma en Villa Universitaria, inaugurada el 29 de noviembre de 1986 por el presidente de la República de la época, doctor Jaime Lucinchi, para convertirse en la sede principal del núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes. Las actividades en la Villa Universitaria se iniciaron en enero de 1987. Inmediatamente después que el núcleo ya se construyó, se fortaleció, empezaron a surgir todos esos bloques que hoy vemos ahí. Lo que eran las 3 esquinas y todo eso se desarrolló enormemente. Y Trujillo se desarrolló hacia allá.